Así que abra su Biblia en Marcos capítulo 4. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Amén. Siempre que me toque predicar a mí, vamos a estudiar Marcos. Y vamos a ir secuencialmente. A mí me gusta ser medio sistemático, ordenado para predicar. Así que ya hemos leído el capítulo 1, 2, 3 y hoy día nos toca leer el capítulo 4. Así que sentaditos nomás, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando la palabra del Señor. Dice así, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros he dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Amén, mi hermano. Esta parábola, ¿cierto? La parábola del sembrador, a nosotros nos enseña sobre cómo las personas reciben el mensaje de la palabra de Dios. De eso se trata la parábola del sembrador. Sobre cómo la persona, ¿cierto?, cuando uno le predica el Evangelio, recibe la palabra en su corazón. De eso se trata esta parábola. El sembrador representa ¿a quién? Al predicador. El sembrador representa a aquel que lleva la palabra. En este caso, por ejemplo, en la historia del sembrador, ¿quién era el sembrador? Jesucristo era el sembrador. Ya Él estaba sembrando el Evangelio, Él estaba compartiendo el Evangelio a los discípulos, a la gente que estaba ahí reunida. Nosotros también somos sembradores. Nosotros tenemos una semilla, que es la palabra de Dios, y nosotros tenemos el deber de ir a sembrar esta semilla, ya, a aquellos que van a recibir la palabra. La semilla, ¿qué representa la semilla? La semilla representa la palabra de Dios, ¿ya? La semilla representa a la palabra del Señor. Y los terrenos, ¿ya? Los tipos de terrenos son 4 tipos de terreno, dice la palabra: el terreno duro, el terreno con piedras, el terreno con espinas y el terreno bueno, ¿ya? 4 tipos de terrenos. Esto representa el tipo de corazón que va a recibir la palabra, ¿ya? Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando nosotros llevamos el mensaje de la palabra, nos vamos a encontrar con este tipo 4 de personas, con estas 4 tipos de personas que van a escuchar el mensaje de la palabra. No va a ser extraño que vamos a predicar y nos vamos a encontrar con gente que va a rechazar completamente el mensaje del Evangelio y no va a querer nada con Dios, ¿ya? Ese es el terreno duro. Por ejemplo, en el terreno duro están las personas que son ateas, ya que dicen Dios no existe y no existe y no existe, ¿ya? Y que piensan de que venimos del mono, ¿cierto? Y todo ese tema, y no quieren nada con la palabra y se cierran, y terrenos duros, corazón endurecido. También en el terreno duro podemos encontrarnos ciertas personas que quizá un día fueron cristianas o fueron creyentes en algo y sufrieron alguna decepción,
y después empiezan a decir, no, que toda la gente es mala de la iglesia, que los pastores son todos malos y que todas las iglesias son malas y no quiero nada con Dios, con religión y con nada, y se cierran y endurecen su corazón, y la semilla, ¿cierto?, no puede profundizar en esos corazones porque el terreno está duro, el corazón está duro, ¿ya? Nosotros esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Quién de nosotros no le ha tocado ir a predicar? O quizá aún dentro de nuestra propia familia hemos predicado la palabra y nos han dicho, no, yo no quiero nada con Dios, ¿cierto? No quiero recibir. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. El terreno duro, ¿cierto?, son los que rechazan la palabra. El terreno pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra pero son superficiales, ¿ya? En Israel, ¿qué es lo que pasaba? La tierra de Israel muchas veces habían campos, ¿cierto?, que tenían una leve capa de tierra que parecía ser fértil por encima, pero un poquito más debajo, ¿cierto?, habían capas de piedra. Entonces los sembradores tiraban la semilla y la semilla, ¿cierto?, empezaba, como había tierra, empezaba a echar raíces, pero no podía profundizar la raíz porque abajo estaban las piedras, ¿ya? Entonces hay muchos creyentes, dice la palabra, que no pueden echar raíces espirituales. No pueden echar raíces espirituales. ¿Cómo nosotros echamos raíces espirituales? Orando, leyendo la palabra, congregándonos, buscando del Señor. Así es como nosotros nos arraigamos en Cristo, buscando del Señor. Pero hay muchos creyentes que son superficiales, ¿ya? Que vienen a la iglesia, pero quizás no oran. Que vienen a la iglesia, pero quizás no leen la Biblia. Que vienen a la iglesia, ¿cierto? Pero de repente puede suceder algún problema en su vida, una enfermedad, una dificultad, ¿cierto?, una situación difícil, y ese problema los aleja de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen raíces arraigadas en la presencia del Señor, ¿ya? Nosotros, hermanos, debemos entender de que en el caminar del Señor vamos a pasar por pruebas. Esto no es algo nuevo. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, ¿ya? Yo he vencido al mundo. El Señor siempre en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la dificultad, a sus discípulos le decía una palabra: confía, confía, yo tengo la última palabra, ¿ya? Pero hay muchos creyentes que al ver el problema, la situación difícil, en vez de buscar más del Señor, la situación, ¿cierto?, lo hace alejarse del Señor. Y estos son creyentes, ¿por qué? Porque no echan raíces, no profundizan su vida espiritual en el Señor. Está el terreno con espinas. ¿Qué representa el terreno con espinas? Los creyentes carnales, ¿ya? Aquellos que no quieren cortar sus lazos con el mundo. Aquellos que, por ejemplo, lo invitan al cumpleaños, ¿cierto? Y brindemos nomás, y bailamos en los matrimonios, y vivimos igual que vive el mundo, ¿ya? Entonces son creyentes que aman a Dios, pero aman las cosas del mundo. Quieren a Dios, pero no quieren cortar con el mundo, ¿ya? Entonces, uno en el caminar se va a encontrar con mucha gente que quizás va a venir a los caminos del Señor, pero como que le cuesta, ¿cierto?, eso de romper con su pasado, olvidarse de su tierra, de su parentela, de donde Dios lo sacó, para iniciar algo nuevo con el Señor. Y Dios, hermano, cuando a nosotros nos llama a sus caminos, Dios nos llama para marcar una diferencia en nuestra familia, ¿ya?, en nuestro barrio, en nuestro entorno donde estamos. Dios nos llama para ser diferentes, para cambiar nuestra vida. El Evangelio es transformacional. Cuando Cristo viene a tu vida es para transformar tu vida, para cambiarte. El que robaba no roba más. El que mentía deja de mentir. El que adulteraba deja de adulterar. El que, no sé, se portaba mal, se emborrachaba, fumaba, todo, deja de hacer esas cosas porque el Evangelio cambia tu vida. Dios produce un cambio en tu vida. Pero hay creyentes que les cuesta entender esto, que muchas veces por debilidad de carácter, pero tomemos nomás y caen en cosas así, o hagamos esto y caen en eso, en la carnalidad, y son creyentes que no dan fruto finalmente, ¿ya? Son creyentes que muchas veces también por los afanes de esta vida, el materialismo, ¿cierto? Dice acá la palabra que los afanes de esta vida, el conseguir trabajo, el dinero, todo, los van alejando también de los caminos del Señor. Pero lo importante es que hay un buen terreno, y ese terreno tiene que ser usted. ¿Ya? Dios lo ha llamado para ser buena tierra. Dios lo ha llamado no para ser de la familia Durán. Dios tampoco lo ha llamado para ser de la familia Pedrero, ¿ya? Dios no lo ha llamado, ¿cierto?, tampoco va a ser de la familia Espinosa,
Y aunque tenemos a nuestra hermana Alicia Espinosa, Dios lo ha llamado para ser de la familia de Cristo, ¿ya? Y la familia de Cristo es buena tierra, ¿ya? La familia de Cristo es apellido Campo, ¿ya? Huerta Campo, ¿ya? Porque da fruto. Ese es el apellido de la familia de Cristo. Amén. Entonces, el terreno bueno, ¿cierto? Son aquellos que reciben el Evangelio, obedecen la palabra de Dios y comienzan a dar fruto con perseverancia. Y algunos hermanos empiezan de a poquito, al 30%, pasa un tiempo al 60% y después al 100%. Pero siempre el creyente real y verdadero, el Hijo del Señor, que entrega su vida al Señor en espíritu y en verdad, empieza a dar un fruto. Puede ser quizás pequeños cambios, al 30%, pero ese cambio te va a llevar al 100%. Así que no se desanime muchas veces cuando usted está en los caminos del Señor y dice, no, pero es que ¿cómo hay otros que saben tanto de la palabra? Bueno, todos empezamos, ¿cierto? De a poquito, aprendiendo, leyendo, estudiando, y Dios después nos va dando conocimiento. Como hay otros, ¿cierto? Que tanto compromiso en la oración y no les cuesta quizás tanto, y bueno, todos empezamos así de a poquito, ¿ya? El tema es ser perseverante. Con perseverancia nosotros vamos a dar el fruto que Dios quiere. El problema, hermano, no es el sembrador, ¿ya? Que eso quede claro. El problema tampoco es la semilla. El problema en el hombre siempre está en su corazón, en cómo el hombre recibe la palabra. El problema no es el sembrador. El problema no es la palabra de Dios. El problema es cómo el hombre recibe esa palabra en su corazón. ¿Qué es lo que hace con esa palabra en su vida? Esta parábola, hermano, nos ayuda a nosotros a no desanimarnos en la tarea del evangelismo. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, nosotros tenemos el deseo, el anhelo de que toda la gente se convierta al Señor. Pero Cristo nos dice, mira, un cuarto va a recibir la palabra, ¿cierto? Y 3 partes no van a recibir la palabra, o quizás la van a recibir por un tiempo, pero finalmente van a abandonar los caminos del Señor, se van a ir, ya sea por no profundizar su relación personal con Cristo, ya sea por su carnalidad, ya sea por diferentes cosas, se van a terminar yendo. Entonces, hay solamente un cuarto que va a recibir la palabra y va a dar fruto como Dios quiere que dé. Y yo quiero, hermano, que usted sea parte de ese cuarto, ¿ya? Usted tiene la oportunidad de abrir su corazón al Señor y decir, yo, Señor, no quiero ser simplemente un llamado, yo quiero ser un escogido de parte tuya. Amén. Así que no nos desalentemos. Cuando vamos a predicar el Evangelio, tengamos en cuenta esto. Mientras más predicamos, hay más posibilidades de que la gente reciba el mensaje y que llegue a los caminos del Señor, ¿ya? Sigamos con la segunda parábola. Dice así, capítulo 4, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Ya? Esta parábola nos habla a nosotros de que todo un día será manifiesto, todo un día va a salir a la luz. Jesús dijo que nosotros somos, ¿qué cosa? La luz del mundo. Nosotros los creyentes somos luz del mundo. ¿El mundo cómo está actualmente? El mundo actualmente está en tinieblas, ya está entenebrecido, está en tinieblas. Nosotros somos luz del mundo. Somos luz para el mundo cuando nosotros como hijos de Dios predicamos la palabra del Señor y vivimos la palabra. Es ahí cuando nosotros somos luz del mundo, ¿ya? Cuando predicamos el Evangelio y cuando vivimos, ¿cierto?, el Evangelio delante del mundo. El verdadero creyente, ¿cierto?, el verdadero cristiano no se avergüenza, ¿cierto?, de dar testimonio de Cristo. El verdadero creyente no esconde su luz, ¿ya? Acá dice la Escritura, ¿cierto?, nadie que tiene una luz la tapa con un almud. ¿Qué es lo que era un almud? Un almud era una caja, ¿cierto?, donde se guardaban cosas, ¿cierto?, fruta o cualquier cosa. Entonces era una caja de madera y dice, nadie que tiene una luz la tapa. La luz, ¿para qué es lo que es? Es para que alumbre.
Entonces, hermano, en el reino del Señor no existe el cristiano agente secreto, ¿ya? Acá en el reino de Dios no existe el cristiano de la secreta, ¿ya? Todos nosotros somos llamados a representar a Cristo en el mundo, a dar testimonio de Cristo, a vivir, ¿cierto?, la palabra de Cristo delante del mundo, a hacer luz para el mundo, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir, hermano, de que nosotros, por ejemplo, vamos llegando al trabajo y decimos, hola, saben que yo soy pastor, yo soy cristiano y respétenme y porque yo soy cristiano. No, nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo, ¿cierto?, al mundo, y cuando Dios te va a poner la oportunidad, la ocasión, también para compartir con palabras el Evangelio, ¿ya? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. El otro día, ¿cierto?, voy a contarle ¿quiere que le cuente algo, no? ¿Sí? Ya, les cuento algo ya. El otro día iba con la pastora en la micro y nosotros siempre nos sentamos al lado donde vemos dónde pega el sol, ¿cierto? Entonces vamos al lado de la sombra. Ya, entonces ya nos ganamos ahí en el lado de la sombra, todo, y íbamos en la micro. Y de repente iba una joven, ¿cierto?, en el otro lado donde pegaba el sol, pero ella llevaba la cortina de la micro, ¿ya? Llevaba la cortina de la micro y ahí estaba, ¿cierto?, ella tapándose del sol, cubriéndose del sol, y en el puerto no se sube una señora, ¿cierto? Bueno, y la cortina de la micro era la que le correspondía a la joven. Pero esta señora se sube, ¿cierto? Le dice, oye, esta cortina es de este lado, va y le quita la cortina y le empieza a dar todo el sol a la niña. Y yo la quedé mirando a la señora y yo dije, oye, pero si la señora tiene su cortina adelante, ¿ya? Y esa es la cortina que le corresponde a ella, y le quita la cortina a la niña, ¿cierto? Y le está dando todo el sol, y, o sea, era un sol, hermano, que quemaba, ya era un desierto. Y de repente la señora va y se pone a hablar con el caballero que iba al lado y se pone a decirle, oye, mira, ya he ido a la iglesia este último tiempo. Y yo, ay, no, Señor, decía yo. Dios mío, Señor, que no la escuche, Señor, decía yo, que no la escuche, Dios mío. Pero se pone a hablarle, a predicarle, ¿cierto?, al caballero que iba al lado. No, oye, sé que no he ido a la iglesia y el pastor acá. Y decía, ay, no, Señor. Eso, hermano, es no ser luz para el mundo. Yo después dije, no, yo voy a hacer un devocional un día de esto en la semana hablando de eso, pero después me aguanté. Pero hoy día se los quise contar. Entonces, hermano, mira, ser luz significa hasta que cuando tú vas en la micro tengas cuidado en lo que hablas, ¿ya? Cuando estás con tus compañeros de trabajo, ten cuidado, ¿cierto?, en cómo respondes, lo que comentas, lo que dices, ¿cierto? Porque de repente uno llega al trabajo, oye, mira, y sabéis que, y esto pasa, y la directora acá, y el colegio acá, y esto acá, y sí, bueno, hay que orar, ¿no? Uno no le va a decir así al compañero, pero bueno, uno se encuentra en situaciones donde el mundo, ¿cierto?, muchas veces nos va a poner a prueba sobre cuál va a ser nuestra reacción, nuestra actitud, y nosotros es ahí donde debemos demostrar que somos luz, ¿ya? La segunda parte de este pasaje, ¿cierto?, habla sobre el cuidado en emitir juicios. Nosotros no debemos juzgar o criticar a otros, ¿cierto?, si nosotros no estamos viviendo ya lo que estamos criticando, por así decirlo. El problema, hermano, no es muchas veces, porque dice, con la vara que mides será medido. El problema no es muchas veces decirle a un hermano, sabes que, hermano, mira, tienes que mejorar esto en tu vida, te falta quizá esto, te falta más compromiso o esto otro. Ese no es el problema. De hecho, es una bendición que un hermano, ¿cierto?, a nosotros nos diga, sabes que, mira, hay que arreglar esto en tu vida y todo el tema. Es una bendición que nos corrijan, ¿ya? Porque dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo corrige, ¿ya? Pero, ¿cuándo es un problema? Cuando nosotros criticamos, ¿cierto?, a los demás o juzgamos a los demás y nosotros no estamos viviendo lo que criticamos. Es ahí que es el problema. Cuando la gente dice, no, que a la iglesia le falta compromiso, no, que a la iglesia le falta esto, no, que a la iglesia le falta esto otro, no, que el pastor aquí, que el pastor allá, o que el líder acá, qué sé yo, y nosotros no tenemos el compromiso, ¿ya? O nosotros queremos sacar la viga, como dice el Señor, ¿cierto?, en el ojo ajeno, teniendo la viga en el nuestro. Entonces, hermano, nosotros debemos cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, con el juicio con que tú midas, ¿qué es lo que va a pasar? Te será medido, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que limpiarnos, ¿cierto?, guardar la palabra, en otras palabras, para nosotros poder amonestar a los hermanos y no tener, como se dice, ¿qué cosa? Tejado de vidrio, ¿cierto?
Tejado de vidrio, ¿por qué? Porque uno puede criticar a otro no dándose cuenta de lo que uno tiene, ¿cierto?, en su propia casa. Bien, sigamos adelante. Versículo 26 dice así: decía además, así es el reino de Dios. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Esta parábola nos habla a nosotros del crecimiento del reino del Señor. Hermano, el crecimiento está asegurado. Yo eso le puedo decir. El crecimiento en el reino de Dios está asegurado. Y eso habla esta parábola. El crecimiento, hermano, en su ministerio, ¿cierto?, como líder, está asegurado. El crecimiento en la iglesia está asegurado. ¿Ya? El crecimiento para nosotros como cristianos, si nos disponemos en las manos del Señor, está también asegurado. El reino de Dios es algo que va creciendo, ¿ya? Siempre habrá crecimiento. El crecimiento puede ser primero al 30, al 60 o al 100, pero siempre va a haber un crecimiento. No debemos, hermanos, preocuparnos por el crecimiento. Lo que nos debe preocupar es solamente sembrar la palabra con fidelidad. Eso debe preocuparnos. Sembrar la palabra con fidelidad. Acá, ¿qué es lo que dice la parábola? Dice, el reino de Dios es como ¿qué? Como un sembrador que salió a sembrar, durmió, descansó, un día al otro brotó la semilla, creció y dio fruto. A esto se le llama la teología de dormir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sembrador va a sembrar y el sembrador no está preocupado ahí, pasándose la noche, ¿cierto?, pensando y va a crecer la semilla, va a dar fruto, es que quizás no va a crecer, es que quizás no. El sembrador va, siembra, hace su parte, descansa en las manos del Señor y después un día al otro empieza a ver que empieza a dar fruto. Primero una espiga, después un arbolito y así sucesivamente. El reino de Dios crece, hermano. Nosotros debemos solamente sembrar con fidelidad, sembrar con disciplina, hacer bien las cosas y Dios va a dar el crecimiento, ¿cierto?, a su ministerio como líder local y también a la iglesia del Señor. Amén. Mire, sin ir más lejos, mi querido hermano, la iglesia de Dios, ya nuestra misión, nuestra denominación, nació un 8 de agosto de 1886, hace harto años, ya más de 100 años. Nació esta iglesia, la iglesia de Dios, en Estados Unidos, ¿cierto?, en los campos de allá de Carolina del Norte, ¿cierto?, en Tennessee, por ahí, nació la iglesia de Dios, ¿ya? Con 8 personas. 8 personas. Fue la primera iglesia que se fundó, con el pastor, ¿cierto?, Spurling. Y la iglesia de Dios, hoy en día, ¿cierto?, hoy en día, actualmente, nuestra denominación, nuestra iglesia, tiene 7 millones de miembros a nivel mundial, y nosotros muchas veces nos hacemos miembros a todas las personas que asisten a la iglesia. La iglesia de Dios tiene presencia en 178 países a nivel mundial. La iglesia de Dios, ¿cierto?, tiene universidades, seminarios en todos los países. Donde está la iglesia de Dios hay universidades, seminarios. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el seminario El Setemín. En Argentina tenemos el Sedima, ¿cierto?, Faitid. Y así, en Ecuador tenemos Semisud, y así sucesivamente en Estados Unidos tenemos la Universidad Lee. La iglesia de Dios, hermano, ha crecido. Amén. Yo lo pongo esto solamente como ejemplo. Jesucristo ahora, cuando Él comenzó a predicar, el Señor, ¿con cuántos comenzó? Dice que primero llamó a 2 hermanos, después llamó a 2 más, formó un grupo de 12. Durante su ministerio, el Señor dice de que predicó, multitudes lo seguían, pero cuando fue crucificado, ¿cierto?, murió, resucitó, dice que se apareció más o menos a ¿cuántas personas? A 500. Después de la resurrección habían como 500 discípulos que permanecieron fieles. Pero ya después 50 días, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, ¿cuántas personas habían que habían permanecido fieles? Habían solamente 120. 120 personas que permanecieron fieles al Evangelio. Pero dice que Pedro en ese día, cuando desciende el Espíritu Santo, se levanta y predica un mensaje y se convierten como 3.000 personas y fueron agregadas a la iglesia. Después dice que Pedro con Juan un día iban a la oración al templo y había un cojo, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo lo sanan, Dios hace un milagro y se añaden como 3.000, un montón de personas más.
Después dice la Biblia de que había un hombre que perseguía a la iglesia, ¿cierto? De casa en casa, que era Saulo, y Dios le hace un llamado a este hombre, lo prepara a este hombre, y este hombre empieza a extender el evangelio a otros países, a otras regiones. Ya después la Biblia no cuenta la cantidad de personas convertidas, cuenta de que la gente se convertía por multitudes al Señor, que eran añadidas a la gente, y ya no había un registro de la cantidad de personas que se añadían a la iglesia. Hoy en día, hermano, el cristianismo está en todos los países. Es muy raro el lugar donde no haya llegado la fe cristiana. Y si ha llegado y quizás la ha rechazado, no es porque el evangelio no haya llegado hasta ahí, sino porque la gente ha rechazado el mensaje. El reino de Dios comenzó con una persona, con Dios, hecho carne acá en la tierra. Y hoy en día somos millones de cristianos alrededor del mundo. Ese es el crecimiento que tiene el reino del Señor. Veamos la parábola de la mostaza, versículo 30, ¿ya? Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es el reino del Señor, ¿cierto? Muy semejante a lo que acabamos de explicar. El reino de Dios crece. Ahora, hermano, tú también tienes que crecer, ¿ya? Tú también vas a crecer si te dispones en las manos del Señor. ¿Cómo podemos crecer nosotros en el reino del Señor? Orando, leyendo la palabra, congregándonos regularmente, ¿cierto? Obedeciendo la Escritura. Así es como nosotros crecemos espiritualmente. Todos empezamos de a poquito. Mire, yo cuando comencé en los caminos del Señor, mi mamá es testigo, yo de repente, mi primer regalo fue una Biblia. Y una Biblia, me acuerdo que cuando era muy chico me invitaron una vez a una escuela bíblica, a una asamblea de Dios, me acuerdo, y después no, por X motivo dejé de asistir, ¿cierto? Y bueno, nunca había leído la Biblia. Yo cuando era muy pequeño, tenía unos 6, 7 años quizás, yo sabía que había Noé, sabía que estaba Moisés, sabía que existía Abraham, pero imagínense, en mi ignorancia, yo me acuerdo cuando era chico no sabía quién era Jesucristo. Ese era mi nivel de ignorancia cuando tenía 8 años. Después me alejé de la iglesia, ¿cierto? Y a los 16 años Dios me hace el llamado. Bueno, después de un tiempo largo que mi mamá me estuvo predicando y predica, que Jesucristo y todo, yo le decía que no y todo el tema, Dios me hace el llamado, me convierto al Señor y mi primer regalo fue una Biblia. Y yo empecé a leer la Biblia, ¿cierto? Y no entendía nada, hermano, nada, no entendía nada. La Biblia decía, ama a tu prójimo. Y yo decía, ¿y qué es lo que es el amor? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es el amor? Y de repente, si yo le preguntara a ustedes, hermano, ¿y qué es lo que es el amor? Como diría el poeta, el amor es más que un beso apasionado, ¿cierto? Más que un abrazo entre dos enamorados, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el amor, pues? Y yo decía, ama a tu prójimo. ¿Y qué es lo que es el amor? Decía yo. Y trataba y yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿qué es lo que es el amor? No, mira, hijo, Primera de Corintios capítulo 13. Ahí te habla de qué es lo que es el amor. Y ahí, claro, el amor, ¿cierto? Una descripción de qué es lo que es el amor. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué significa la palabra prójimo? Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia hay muchos términos que no entendemos. Expiación, ¿cierto? Y cuántas cosas, y nosotros no entendemos eso, pero todo es un proceso de aprendizaje. Uno poco a poco va conociendo la Biblia, va creciendo y va aprendiendo. Pero es cuando uno se somete al discipulado, obedece la palabra y quiere crecer. Ahí uno va a dar fruto. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Uno sigue aprendiendo. Siempre me acuerdo una vez mi mamá va y me pasa el libro de Zacarías y me dice, ¿entendí algo? Y no, hasta el día de hoy no lo entiendo. Más complicado Zacarías. Tiene las visiones de los jinetes y todo el tema. Y yo hasta el día de hoy me cuesta entender Zacarías. Así que un día vamos a predicar de Zacarías, pero bueno, uno en el reino de Dios siempre está aprendiendo. Amén. Bien, la última frase, ¿cierto? Y dice así, versículo 33. Con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todas las cosas. Jesús siempre usó muchas parábolas para enseñar, ¿cierto?, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que es una parábola? Una parábola, hermano, es una historia que puede ser una historia real, ¿cierto?, que se diferencia de la alegoría. ¿Te sabe lo que es una alegoría? Una alegoría es una historia pero
con personajes ficticios, ¿ya? Esa es la diferencia entre parábola y alegoría. La parábola siempre es una historia, ¿cierto?, basada en hechos reales, o que puede ser real, que tiene un significado espiritual, ¿ya? En cambio, la alegoría también, ¿cierto?, es una historia, pero con personajes ficticios, ¿cierto? Por ejemplo, en la alegoría los animales hablan, los árboles cantan y cosas así, a diferencia de la parábola. Entonces, Cristo usó este método de enseñanza para poder enseñar la palabra del Señor a las personas que estaban ahí. La parábola tiene la cualidad de ¿qué? De volver interesante la historia, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto?, decirle a alguien, ¿sabes qué? Tienes que amar a tu prójimo, que contarle la historia del buen samaritano. ¿Sí o no? La parábola realza la enseñanza. No es lo mismo decirle a alguien, mira, el reino de Dios va a crecer, que contarle la historia, ¿cierto?, de la semilla de mostaza. No es lo mismo. La parábola tiene ese poder de captar la atención, realzar la enseñanza y cautivar al oyente, ¿cierto?, para tratar de descubrir el significado de la historia que está detrás de esa enseñanza. La parábola tiene un doble filo. Para la gente que ama a Dios, que quiere conocer a Dios y que un verdadero discípulo va a tratar de descubrir el significado de la parábola. La persona que no tiene un corazón dispuesto va a decir yo no entiendo nada y va a rechazar la parábola. Por eso dice la palabra del Señor que la gente teniendo oídos para oír, no oía, teniendo ojos para ver, no veía porque endurecían su corazón y la palabra, ¿cierto?, no daba fruto en ellos. Las diferentes parábolas, ¿cierto? El Señor usó muchas parábolas. Cuando comenzamos, muchas veces, ¿cierto?, nosotros no entendemos todas las cosas. Pero si nos esforzamos en aprender y somos como una buena tierra, vamos a dar fruto con el tiempo y vamos a tener entendimiento. Amén. Así que mi querido hermano, no se desanime, no se desaliente si quizá usted está leyendo algún libro de la Biblia y no lo comprende, ¿cierto?, a plenitud. Siga estudiando, siga leyendo, siga escuchando los devocionales en las mañanas todos los días, siga viendo las prédicas. Y va a ver de que va a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Conéctese a los estudios bíblicos. Ahí va a aprender mucho de la palabra. Conéctese en la oración en la noche. Ahí vamos a leer la Biblia, ¿ya? Así que lo animo con estas palabras. Que Dios les bendiga.